¿Sabías que el tabaco es la segunda droga más consumida entre adolescentes y que el alcohol es la primera droga consumida también entre adolescentes? ¿Por qué lo hacen y qué hacer para evitar que esto ocurra con nuestros hijos? Quédate, el día de hoy te lo cuento. Hola, mi nombre es Gabriela Esa y el día de hoy quiero hablarte de los vicios en la adolescencia, de estos dos vicios específicamente que están cada día más creciendo a nivel social. Primero, quiero que entiendas qué es lo que pasa cuando nuestros hijos adolescentes consumen drogas como el alcohol o el tabaco. Primero, el alcohol afecta la capacidad de autocontrol de nuestros hijos y lo que produce es una desinhibición. Entonces, es una manera de yo poder expresarme, ¿sí?, sin sentir miedo, sin sentir temor. Y sabemos que esto en la adolescencia juega un papel muy importante, el poder expresarme con seguridad. Lo segundo que podemos observar es que el tabaco posee una sustancia llamada nicotina que es altamente adictiva. La nicotina actúa sobre algunas áreas del cerebro encargadas del placer. Lo que produce es querer consumirlo y consumirlo más, también produciendo desinhibición. Es por eso que estas dos drogas son altamente consumidas en la adolescencia. Gabriela, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Por qué mis hijos consumen drogas? Me preguntan muchos papás, como alcohol o como los cigarros, que son drogas legales y permitidas y que son de muy fácil acceso. Encontrarlas y poder comprarlas es muy asequible para los adolescentes. Primero debemos entender que la adolescencia es todo un mundo de crecimiento interno y externo también. Nuestros hijos están transitando el niño para llegar al adulto en el que van a convertirse. Dentro de este proceso hay todo un revuelo dentro de su mundo interno. Hay tantas dificultades internas y tantos procesos que ellos no logran entender y que muchas veces como papá tampoco los entendemos, que empiezan a crear caos y confusión en ellos. Entonces, el primer factor que puede hacer que nuestros hijos empujen, ¿sí?, sus hábitos hacia el consumo de los cigarrillos o del alcohol es el sistema familiar en el cual nosotros estamos viviendo. Nosotros como padres, como adultos, somos responsables de las acciones de nuestros hijos, pues ellos aún están desarrollando su autonomía, no tienen total control de su vida. Entonces nosotros como papás somos altamente influenciadores y no necesariamente tienes tú que consumir alguno de estos para que tus hijos lo hagan. Muchas veces no lo haces en casa, pero la dinámica familiar puede producir que mis hijos quieran probar ello. ¿Por qué, Gabriela? Ya dijimos que el tabaco y el alcohol producen desinhibición, que quiere decir que dan una falsa creencia de seguridad en nosotros. Cuando nuestros hijos no tienen seguridad en ellos, confianza, no tienen una buena estima sobre ellos por la crianza que están recibiendo, conflictos entre los padres, etiquetas, quejas, reclamos, pues crecen con estas falencias, inseguridades, miedos y buscan una manera de hallarlo allá afuera. Entonces, este es el segundo motivo por el cual ocurre, que vendría siendo la presión social. Nosotros estamos en un mundo digitalizado en donde todo alrededor nos dice qué puede llevarnos a la felicidad y no hace falta ir muy lejos para poder ver que en los canales de televisión, en los programas, en las redes sociales asociamos mucho que el consumo de tabaco, el consumo de alcohol produce bienestar, alegría entre nosotros. Para un adolescente es mucho más sencillo en su mente poder hacer un match, una conexión entre la diversión y lo que socialmente se le dice que es. La mayoría de los adolescentes, cuando inicia, ¿sí?, su proceso de probar alcohol o drogas, lo hace por la presión social, por los amigos que le dicen, mira, pero este influencer lo hace, todo el mundo lo hace, te va a hacer sentir bien. Y es tanta la presión y el querer sentirme aceptado, el no tener confianza en mí, que termino recayendo en ello. Lo tercero es que el proceso en el que se encuentran mis hijos los hace altamente vulnerables. Mientras vamos creciendo, vamos desarrollando ciertas áreas del cerebro que nos permiten tomar decisiones más asertivas. En el momento en el que se encuentra tu hijo en la adolescencia, prácticamente el cerebro que controla su vida es el cerebro encargado del placer, el gozo, del disfrute. Entonces, si tu hijo no tiene alguna actividad con la cual haya conectado, probablemente la presión social y los problemas en casa hagan que sea empujado a que busque las drogas como el alcohol, como los cigarrillos, como un medio para conectarse y sentirse hallado.
y sabemos que esta parte del cerebro que se llama cerebro límbico es un cerebro que está buscando placer constantemente y que inhibe prácticamente los peligros de lo que puede ser el consumo, en este caso de alcohol o tabaco, entendiendo que son altamente adictivas, sobre todo los cigarrillos. Entonces, como adultos, sí tenemos esta capacidad porque tenemos una parte del cerebro que es pues el cerebro del juicio, de la lógica, entonces nos permite tomar decisiones más asertivas, y aún así vemos muchos adultos que tienen dificultades para poder dejar, ¿no?, el alcohol o los cigarrillos. Entonces se vuelve mucho más complejo. Estadísticamente las adicciones, ¿sí?, se generan mucho más en la adolescencia. Exactamente en la adolescencia es donde nuestros hijos están buscando esos estados de placer. Entonces tenemos estos 3 puntos que son súper importantes entender por qué lo hacen: necesidades que no son cubiertas en el hogar a nivel emocional y a nivel espiritual, la presión social. Nosotros no podemos aislar a nuestros hijos del mundo, lo que podemos enseñarle es a desarrollar su criterio y autocontrol, que se va haciendo progresivo y paulatinamente cuando sembramos en nuestros hijos las semillas de la confianza, de la seguridad, del amor propio, de la buena estima. Y además su cerebro inmaduro siempre los va a tener propensos a poder tomar decisiones erradas. Algunas podrán ser cambiadas fácilmente, otras, como consumir este tipo de drogas legales, pueden ser mucho más difíciles porque entendemos que son altamente adictivas para el cerebro, y el cerebro asocia el placer, ¿sí?, de lo que me produce esto, y quiere buscarlo constantemente. Entonces, Gabriela, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer yo como papá? No sé si mi hijo lo hace o no lo hace. La verdad es que un gran alto porcentaje de adolescentes consumen tabaco, consumen alcohol, y sus papás jamás se enteran, jamás lo saben, viven aislados. Entonces, no sé si tu hijo en este momento está consumiendo o no alcohol, cigarrillos, pero una manera de prevenir que esto ocurra en casa, y si ya está pasando en casa, son 3 factores muy importantes que debemos tener en consideración. Y el primero se trata de la coherencia. Tenemos que ser coherentes con las cosas que le pedimos a nuestros hijos. Yo no le puedo decir a mi hijo que se levante temprano si yo me levanto tarde, ¿no? Evidentemente, como adultos tenemos pues un mundo totalmente diferente, lleno de actividades distintas, y a veces toca trabajar hasta tarde. ¿Sí? No hablo de ese tipo de coherencia, sino hablo de que ordeno mi vida en base a una estructura sólida, a valores sólidos. Entonces, cuando yo le pido a mis hijos que no consuman alcohol y yo consumo alcohol, o su padre consume alcohol, pues hay una alta probabilidad de que mis hijos hagan caso omiso de lo que yo les estoy pidiendo, porque los padres terminan siendo referentes. Entonces evalúa, sí, qué tanto soy coherente en las cosas que le pido a mis hijos. Le digo que no se consume alcohol, y esto es algo muy controversial, porque los papás me dicen: Gabriela, algunos papás, ¿no?, que consumen alcohol o que consumen cigarrillos en espacios sociales como fiestas o reuniones, los que lo hagan continuamente en casa, me dicen: Gabriela, pero nosotros ya somos mayores de edad, ¿no? Somos mayores de edad y podemos tomar estas decisiones. La verdad es que es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de estas cosas, sí, que le hacen daño a nuestra vida, a nuestra salud. Sabemos que el tabaco y el alcohol no producen nada positivo en nuestro cuerpo. Lo que hacen es, al introducirse el tabaco, por ejemplo, dañar nuestro sistema respiratorio. El alcohol mata nuestras neuronas. Entonces no hay, si nosotros hacemos una lista de los aspectos positivos que puede tener el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, no encontramos aspectos positivos. Y no hay aspectos positivos, evalúa si realmente es vale la pena, si realmente vale la pena que tú sigas con ese hábito, ¿no? A veces cuando nosotros no somos papás es mucho más fácil guiarnos porque es nuestra vida, pero cuando ya tienes un hijo observándote, tienes que replantearte las actividades que haces, porque ya no solamente depende tu vida, sino que tus hijos están observando lo que tú estás haciendo. Número 2. Tienes que alimentar hábitos saludables en tus hijos, ¿sí? Recuerda, está en este momento el cerebro del placer latente. Los adolescentes están buscando placer. Socialmente ya vimos que son empujados a vicios que no son productivos para ellos. Entonces, como papás tenemos la labor de alimentar en ellos actividades que sean productivas y no necesariamente tienen que ver con el colegio, ¿no? En este sentido, escucho muchos papás decirme: Gabriela, es que mi hijo tiene que estudiar, tiene que ser responsable y tiene que sacar buenas notas, y eso está bien. Pedirle
que tenga un buen rendimiento académico es algo bueno, pero no es algo que necesariamente produce placer al cerebro. Entonces tengo que buscar hábitos que produzcan placer y que le ayuden a conectar con ello. Para esto tengo que ser muy observador. ¿Cuáles son las habilidades que tienen mis hijos? ¿No? Gabriela, mi hijo adolescente es muy bueno pintando, mételo a un curso de pintura. Gabriela, mi hijo adolescente es muy bueno jugando fútbol, mételo a un curso de fútbol. Mi hijo es muy bueno cantando. Encuentra cuál es la habilidad de tu hijo innata, natural, que le gusta y incentívalo a que haga ello. Deporte, que vaya al gimnasio, motívalo a que pueda dar esos pasos para que cuando haga match con ello encuentre un sentido de placer y su cerebro no esté buscando estos espacios como el consumir alcohol o el consumir cigarrillos que son tan fáciles y tan accesibles, ¿no? Entonces, ayudarle a construir hábitos saludables. Como papás también es importante en ese sentido que seamos coherentes. Si tú no tienes un hábito saludable, es probable que tus hijos no tengan hábitos saludables también. Si yo quiero motivar a mis hijos al ejercicio y yo nunca voy a dar una sola vuelta al parque de mi casa, entonces es probable que ellos también presenten resistencia, como me dicen los papás: Gabriela, pero yo quiero matricularlo aquí, y no desean. Entonces obsérvate también, recuerda que tú eres su guía y que tú estás marcando sus pasitos para que ellos sigan detrás de ti. Y número 3, importantísimo y elemental, tienes que invertir tiempo, ¿sí?, en tu desarrollo emocional y espiritual, tanto en el tuyo como papá, como mamá, y en tus hijos también. Las familias, todas las familias pasamos etapas, pasamos procesos y necesitamos tener conocimientos. La inteligencia emocional juega un rol súper importante para tener una comunicación asertiva y una comunicación llena de validación en el hogar. Recuerda que tus hijos no están buscando necesariamente el alcohol por lo que el alcohol es, sino por lo que produce en ellos. ¿Y qué produce en ellos? Un estado de seguridad que nosotros como papás muchas veces somos incapaces de generar porque no tenemos inteligencia emocional y espiritual. Así que te invito a que puedas buscar espacios para alimentar esas áreas, como lo es este canal. Te doy las gracias por haberte conectado el día de hoy, que tomemos conciencia y que podamos ayudar a nuestros adolescentes a construir su mejor versión. Gracias.